Siguiendo con lo antes mencionado, las conexiones trifásicas, eh, se hablará sobre la conexión estrella-estrella primero, balanceada, el cual podemos ver que tanto las fuentes como las cargas están conectadas en estrella. Y se dice que es balanceada porque las fuentes de voltaje o de tensión tienen la misma magnitud y están desfasadas 120 grados, e igual que las cargas tienen la misma magnitud y están desfasadas 120 grados. Por eso que está balanceada. Ok, para resolver estos tipos de ejercicios voy a dibujar para explicar un poco mejor. Tal vez no se vea tan bonito, pero es mejor que escrito así en PowerPoint. Ok, primero, no es tan difícil esto. Primero tenemos que darnos cuenta de las cosas que podemos encontrar en este circuito. Tenemos voltajes de fase, que serían los voltajes VAN, VCN y VBN. Voltaje de línea, que es ejemplo de A a B, de A a C. Al igual que para el otro lado, los voltajes de fase de la carga sería VAN, voltaje de línea, VAB. Ok, corrientes de línea, IA, IB y C. Corrientes de fase, IAN, ICN y BN. Ok, fino. ¿Y cómo podemos resolver este tipo de ejercicio? No es tan complicado, de hecho. Sabemos que, por ejemplo, en este tipo de ejercicio, sabemos que los circuitos trifásicos es un conjunto de tres circuitos monofásicos. Es decir, que podemos dividirlo en tres partes de manera monofásica. Esto sería una, aquí sería otra, que o sea, la parte IC con la IC y la IB con la IB. Ok, vamos a tomar como ejemplo la más fácil, esta. Vamos a redibujar. Vamos a tomarlo en la parte monofásica. Vamos a dibujar la carga. Ok. Y la Z. Ok. Tenemos esto que sería la parte monofásica de esta parte, por la cual pasa una carga IA, digo una corriente IA. Por aquí pasa la corriente IAN. El voltaje de fase de esta es VAN, que es la misma que esta, VAN, porque están en paralelo, serían el mismo voltaje. Ejemplo, te piden calcular el voltaje de fase de la carga. No es tan complicado, recordamos todo lo que hemos visto anteriormente en los otros temas, aplicando las leyes que conocemos. Sería VAN, la corriente de la fase de la carga, sería VAN por IAN por la corriente, digo la carga. Ok, esto te dará, VAN te dará un voltaje eficaz con un ángulo. Bien. Ejemplo, te piden calcular la corriente de fase IAN, o es lo mismo. IAN es igual al voltaje VAN entre la impedancia, la carga, sería Z1. Esto tendrá un ángulo, un resultado. Este resultado te dará una corriente eficaz de línea con un ángulo. Ok. Esta corriente, como están en serie, sería la misma que la de IA. Ok. Y como vemos en la parte anterior, eh, podemos obtener las otras corrientes de línea, tanto la IB y la IC, contener la línea, una corriente de línea, que en este caso sería la de IA. ¿Y cómo? Pues con la secuencia que habíamos mencionado anteriormente y desfasándola a 120 grados. Vamos a suponer que la corriente de la línea A puede, o sea, la corriente A fue de algo así, con ser ángulo cero. Hacemos la de la secuencia positiva, la corriente de línea P sería la magnitud desfasada a 120 más 120. Y lo mismo para la
la de la C, pero por menos 240 o en su defecto es 120. Ok, tenemos esto. Así se calcula. Eso sería una cosa que podemos calcular. Ok, pero ¿qué pasaría si ponen una carga acá? Y si colocan una carga acá, se tiene que colocar una carga acá y otra carga aquí para que estén balanceadas. Ok, voy a explicar ahorita, tampoco es tan difícil, déjenme borrar. Ok, ¿qué pasa si te colocan una carga en la línea? Tampoco es tan complicado, aplicamos lo que ya sabemos en las otras clases. Ejemplo, si te piden calcular el voltaje de fase de la carga, ya no sería el mismo voltaje de la fuente, ya que no están en paralelo. Podrías aplicar, ejemplo, divisor de voltaje, el cual vamos a llamar que el voltaje es igual al voltaje de la carga, de la fuente, perdón, de AN, por la carga a estudiar, que sería Z1, entre la suma de las dos cargas, Z más Z1. Y así tendrías el voltaje acá. Ok, y no, si es el voltaje de la carga Z, sería lo mismo, pero con el estudio de la Z. Ok. Ah, pero si me piden estudiar la corriente de IAN, bueno, IA es igual a IAN, ya que siguen estando en serie y por lo tanto es igual. Si tenemos el voltaje de la carga, podríamos sacar IAN, que es la corriente que pasa por la carga, eh, voltaje entre ZI. Y eso daría el voltaje, la corriente eficaz y un ángulo. Y al tener eso, como tenemos la misma corriente, podríamos sacar lo mismo con las otras corrientes, pero desfasada a 120 grados cada una. Y ya, no es tan complicado, solamente aplicamos el conocimiento y ya. También podemos, si nos piden calcular la corriente del neutro, bueno, podemos aplicar las leyes de Kirchhoff. Ya sabemos que aquí hay un nodo y sería la sumatoria de A y N más ICN más IBN es igual a IN. Y así calcularíamos la corriente del neutro. Otra pregunta otra cosa que pueden hacer como ejercicio es que en vez de darte el voltaje de fase nos den el voltaje de línea. ¿Y cómo resolveríamos eso? Pues sencillo, tenemos que el voltaje de línea, como antes mencionado, es igual a la raíz de 3 de voltaje de fase. Al tener voltaje de línea, lo que hacemos es despejar, y el voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Y así tendríamos el voltaje de fase. Y teniendo en cuenta que el ángulo de la línea se adelanta 30. Es decir, si nuestro ángulo de la línea es de 30, para hacerlo fácil, se adelanta 30 y sería 0. Ok. Y bueno, sería eso. Como ya al tener un valor, tendríamos los demás, por así decirlo. Porque si tenemos el valor y la corriente de la línea A o de la B o de la C, podemos tener los otros desfasándolo a 120 grados, aplicando la secuencia positiva o la secuencia negativa, como más guste. Eso también aplica para los voltajes. Si tenemos el voltaje de la fase BA o BN o BC, podemos aplicar tres fases y ya tendríamos los valores. Y si queremos el de la línea, ejemplo, tenemos el de la línea de aplicamos todo lo antes estudiado. Proseguimos con la otra conexión. Ahora toca la conexión delta estrella.
se dice que es delta estrella porque la parte de la fuente está conectada a delta y el de las cargas a estrella. Eso lo tenemos claro, se puede ver a simple vista. Fino. Y se llama balanceada por lo anterior explicado, que la parte de la fuente tiene la misma magnitud y están desfasadas eh, una entre sí, una cada una en 120 grados, al igual que las cargas. Tienen la misma magnitud y están desfasadas una entre sí en 120 grados. Ok, eso ya lo comprendimos. Bien, hay que tener en consideración unas cosas. En voltaje, en la conexión delta hay voltaje de línea, pero no voltaje de fase, a diferencia que en las voltajes de estrellas, que sí hay voltaje de fase y voltaje de línea, ya que hay un punto neutro. Al cambio aquí no. Bien, vamos a una pregunta sencilla de un ejercicio para entrar en materia. Si nos piden calcular, ejemplo, el voltaje de fase de, de la parte de estrella, de la carga Z1, y nos dan B a B. Bueno, B a B podemos tener en consideración que es la voltaje de línea B a B es el mismo voltaje de línea de B a B de este lado, siempre y cuando no haya carga de línea. Si hay carga de línea, se debe realizar de otra manera. Ok. Y bueno, nos dan el voltaje de línea y tenemos el voltaje de línea aquí porque son iguales. Menos que son iguales. ¿Cómo hacemos para calcular el voltaje de la fase de la carga? Fácil. Con lo anteriormente aprendido, que es la fórmula, que es voltaje de línea es igual a raíz de 3 voltaje de fase, que eso lo podemos despejar, a voltaje de fase, que es igual al voltaje de línea, entre raíz de 3. Para la magnitud y para el ángulo tenemos que tener en consideración que el ángulo de la voltaje de línea está adelantado 30 grados al voltaje de la fase. Ok, bien, ya tenemos eso en cuenta. Pero para calcular la corriente, bueno, aplicamos lo de las leyes. IA es igual a voltaje entre la Z1. Bien, eso ya es la parte sencilla. Ok, pero ¿qué pasaría si hay cargas de línea? Bueno, ya la voy a borrar por acá. Ok, si hay cargas de línea que están balanceadas, estas no se puede tener en la consideración, no se puede asumir que el voltaje de aquí es el mismo que de acá, porque hay caídas de tensión tanto aquí, tanto acá. Ok, entonces no se puede tener esa consideración. Y bueno, ¿y cómo resolvemos eso? Bueno, transformamos el voltaje de, o sea, transformamos la delta a estrella, esta parte. Y así podemos resolver, como en el ejercicio pasado, de estrella, que asumíamos que se podían dividir de manera monofásica y así poder hacer ejercicio simple. Y bueno, ¿y cómo realizamos esa transformación? Bueno, sabemos que el voltaje de línea, tenemos el voltaje de línea y tenemos que transformar el voltaje de fase. Por ejemplo, si tenemos el de AB, lo podemos transformar el voltaje de fase de AN. Y con lo anteriormente dicho, que es el voltaje de línea por la raíz de 3 de voltaje de fase. Ok, esto lo hacemos de la manera anterior y al tener eso podemos transformar el, el circuito a estrella-estrella y resolveríamos esto como una parte monofásica, el cual tendría una carga acá, otra carga acá, y si no tenemos la carga de la línea, teníamos Z1 y el voltaje de fase que acabamos de calcular. Y si nos piden el voltaje de fase de acá, podemos hacer un divisor de voltaje. Si nos piden la corriente, eh, hacemos que I es igual al voltaje
entre la suma de las impedancias. Y así resolveríamos. Ya sería lo mismo, ella esta parte sería lo mismo que el ejercicio anterior. Ya no hay complicación, no es tan difícil, es sencillo. Podemos hacer lo mismo de si tenemos un voltaje, la corriente de línea, el voltaje de la línea. Podemos hacer lo mismo de hacer un desfase de 120 grados para calcular las otras. Y ya. Ok, siguiendo con la otra eh, conexión. Ok, la siguiente conexión es la conexión estrella delta balanceada. Como podemos ver, la parte de las fuentes está una conexión estrella y la parte de las cargas está una conexión delta. Ok. Este ejercicio, esta conexión según la resolución siempre llega a lo mismo. Y sencilla, solamente cambia un poco. En este caso podemos considerar lo que hicimos en la conexión anterior. Asumir que la línea el voltaje de línea AB es igual que este voltaje AB. Siempre y cuando no haya una línea o una carga de línea, ya que si no habría una caída de voltaje y por ende no sería lo mismo. Bien, al tener esa consideración, ejemplo, si nos dan el voltaje de fase AN, podemos calcular el voltaje de la línea con la fórmula de BL, que es igual a raíz de 3 PF. Y así despejamos y calculamos lo que es el voltaje de la línea. Ok. Luego al tener el voltaje de la línea tenemos este voltaje. Con él podemos calcular los voltajes de fase de las cargas como las corrientes de la carga. Ok. Pero ¿qué pasaría si nos pide la, la corriente IA, la corriente de línea? Tenemos una consideración parecida cuando queremos calcular el voltaje de línea. La diferencia es que tenemos la corriente de línea, que en este caso sería IA, es igual a raíz de 3 por la corriente de fase que tengamos en ese momento. Bien, esto daría la magnitud. La diferencia con esto es que en vez de atrasarse, en vez de adelantarse 30 grados por la corriente de fase, esta se atrasa 30 grados. Ok, esa es una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, bastante importante. Lo que es esta fórmula y estos van a ser de bastante utilidad. Así que por eso es que lo repito siempre y lo tengan en cuenta, que lo anoten. Ok, esto es con respecto a la resolución cuando eh, voy a borrar. Este con respecto a la solución cuando está sin una carga de la línea. Pero cuando es una carga, tienen una carga en la línea, ya no se puede asumir lo del voltaje que es igual tanto aquí como aquí de la línea. Entonces, ¿qué se hace? Hacemos lo de transformar esta parte a estrella. Y bueno, ¿cómo se transforma a estrella esto? Es fácil porque como son cargas balanceadas, anteriormente habíamos hablado que ZY es igual a la Z delta entre 3. Con esa fórmula podemos calcular, ejemplo, si nos dan Z3 entre 3 nos daría lo que es la ZY. Y como todas son iguales, todas las cargas acá serán las mismas. Entonces eso es de gran importancia tener en cuenta de cómo transformar cuando tienes cargas balanceadas con la fórmula que habíamos explicado anteriormente. Y ya el procedimiento sería lo mismo para calcular otros valores. Ejemplo, si te dan BA, pasarlo de la línea, transformas.
calculas la corriente, haces diviso de voltaje, ley de Ohm para calcular corriente, lo que tú veas más conveniente y así poder resolver. Ya que si tienes un valor, si tienes voltaje, puedes calcular corriente, si tienes la corriente, puedes calcular voltaje, en fin. Si tienes la corriente de línea A, puedes hacer lo mismo de desbalancearla a 120 grados y calcular la línea B y la línea C, ya que todo esto está balanceado. Ok, prosigamos a la otra conexión. No me enfrasco mucho en la resolución, ya que se repite mucho lo que es el procedimiento de una de la otra. Cambios son poquitas cosas, como ya he mencionado anteriormente. Ok, ahora la última conexión es la conexión delta-delta balanceada. Como podemos ver, las fuentes están conectadas en delta y las cargas también en delta. Entonces, podemos asumir lo mismo que el anterior, que el voltaje de línea B a B es el mismo que B a B cuando no haya una carga en su línea. El resto se tiene que hacer de la otra forma. Al tener estos datos podemos calcular el el voltaje de fase, el voltaje de línea para calcular el voltaje de línea o el voltaje de fase de la carga. Después podemos calcular las corrientes de fase. Con la corriente de fase podemos calcular la corriente de la línea aplicando lo del criterio este que ya hemos mencionado anteriormente, que el módulo L es igual, o sea, la línea es igual a raíz de 3 por la IF. Esto nos dará el módulo de la corriente línea y el ángulo es que se adelanta, no, se atrasa 30 grados en función de la corriente de la fase. Ok. Y si, ejemplo, tenemos la corriente de línea, pero que queremos calcular la corriente de fase, hacemos un despeje e invertimos eso de los 30 grados. Ok, esto ya lo tenemos claro, supongo, de los cuatro ejercicios, es como metódico ya. Y bueno, lo que cambiaría es cuando están las fases, las cargas en las líneas. Al estar las cargas en las líneas, tenemos que transformar las deltas a estrellas para simplificar el trabajo, ya que esto va a crear un punto neutro en las dos y podemos trabajarlo como si fuera una conexión estrella-estrella y de esa manera, como la conexión estrella-estrella es la más fácil, ya que podemos dividir el circuito trifásico en tres monofásicos, podemos emplear eso. Ejemplo, si quieres transformar lo que es los voltajes de línea a la parte de fase, que serían la de la estrella, los que están acá, usamos el criterio de voltaje y con su ángulo. Con esto, como todas están balanceadas, no importaría el voltaje que tomamos de la línea, siempre será dar el mismo resultado para las otras tres, ya que son todas iguales. Y para transformar que, las cargas de delta a estrella, sabemos que eh, la carga estrella es igual a zeta delta entre 3. Ok. Y como todas son iguales, igual que en las voltajes, no importaría cuál tomamos, sino, ejemplo, te da una parte real de 3 que es la carga entre 3 te daría 1. Entonces todas estas cargas valdrían 1. Ok, y ahí podemos hacer cualquier cosa que nos pidan. Ejemplo, nos dan el valor de BA, calculamos el voltaje de fase, que podemos calcular la corriente de las líneas. Si tenemos una corriente de línea, podemos calcular las demás, haciendo el desfase con la secuencia tanto positiva o negativa como más os guste. Y nada, o sea, ya es metódico esta parte. Ya con la explicación de los ejercicios anteriores, ya pues que creo que quedó claro. Siempre
Recuerda que es importante estas fórmulas, esto también, tenerla en cuenta. Cualquier cosa la voy a dejar después de esto, de cuáles son las fórmulas importantes, para que lo tengan en cuenta.